el tema del agua, que es una calamidad lo que se vive en Panamá Este con el agua. No hay agua. Están dependiendo solamente de lo que pueda llevar un carro cisterna, de que los galones o los garrafones que tienen se los llenen, y si no se los llenan tienen que salir a comprar agua, dinero que tampoco se tiene por el costo de la vida y por el desempleo tan alto que existe en Panamá. Yo creo que nunca hemos llegado a estos números en el que estamos ahora mismo, y el que tiene un tipo de ingreso es un ingreso informal, es decir, que a veces lo tiene y a veces no lo tiene, y depende mucho de esas ventas informales que se hagan para poder llevar un sustento. Yo me he encontrado con hogares en donde viven 10 personas y ni siquiera uno de esas personas que viven en ese... Expertas en temas políticos, y en este caso es Ana Irene Delgado, candidata a diputada por el circuito 81, el número 7, a través de RM. ¿Cómo estás, Ana Irene? Bienvenida, buen día. Buenos días, Guillermo. Aquí muy contenta de estar con ustedes, Guillermo. Como todos los jueves, tratamos de estar aquí. Definitivamente, pues ya a unos 40 y pico de días de las elecciones, estamos caminando, estamos con muchísimo optimismo, llegando a cada una de los hogares de los pobladores de Chepo, Chimán, Balboa y Taboga. Muy contentos con el recibimiento que estamos teniendo en los diferentes hogares, en las casas en donde visitamos. Además de eso, dándonos cuenta de que lo que hemos escrito en nuestras propuestas son definitivamente prioridades que estamos seguros vamos a comenzar a trabajar a partir del 1 de julio. Hemos notado en este caminar definitivamente uno de los problemas que más me ha marcado cuando llegamos a las diferentes casas es ahora en la época escolar, precisamente la educación. Ver cómo los padres de familia, muchos de ellos comenzaron esta época de escuela, este año lectivo, este año escolar, sin la posibilidad de tener lo mínimo para sus jóvenes, sus estudiantes en casa, como la beca universal se pagó tarde, como los diferentes centros educativos, la mayoría, si estaban, entre comillas, listos, no tenían todas las facilidades que debería tener un centro educativo para ese inicio de clase. Me refiero a temas de agua, a los temas de sanitario, a las bancas de los estudiantes. O sea, hay tantas cosas en ese tema central de educación que nosotros hemos hecho énfasis en que nuestra próxima gestión como legisladores, como diputados del 81, va a ser fundamental en ese pilar de educación. Evidentemente no lo podemos hacer solos, y un diputado no puede tener injerencia en lo que son las normas del Ministerio de Educación. Sin embargo, nosotros sí podemos supervisar y proponer leyes que sean con mira a mejorar el sistema en cómo opera actualmente. De hecho, en esta legislatura, 5 de mis propuestas legislativas tuvieron que ver específicamente con la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Precisamente una de ellas tenía que ver exactamente con una nueva, nosotros propusimos un comité psicológico pedagógico dentro el pensum o el currículum de educativo de ese estudiante. ¿Por qué? Porque estamos viendo últimamente, Guillermo, muy forzado el tema o muy común, por decirlo de otra manera, el tema de las enfermedades mentales en nuestros jóvenes. Cada vez más jóvenes se ven este tipo de problemas, y nosotros concluimos que es importante que haya un comité que vea estos problemas dentro de los recintos educativos. Otro de la propuesta fue la inclusión de la educación física en kinder y en sexto año. Esa materia se había eliminado, y yo creo que aquí hemos discutido en este programa ampliamente cómo el deporte y la recreación pasan a ser fundamentales en la formación de un niño y de un joven, no solamente para ser atleta de alto rendimiento, para ser un atleta élite, lo cual evidentemente en Panamá hay mucho talento para que esto se dé, no solamente para esto, sino para el desarrollo
psicomotor de ese niño de 5 o 6 años que entra a kinder y que realmente necesita ese esparcimiento. Ahora, evidentemente, eso va aunado a una infraestructura que hoy en día no se tiene. Yo te diría que hay menos de un 5% dentro de los centros educativos del circuito 81 que tienen un lugar apropiado o un gimnasio para un desarrollo físico. Muchos de ellos tienen que hacerlo en los parques o en los campos porque no tienen ese lugar adecuado para llevar a cabo estas actividades de educación física. Y así como estos problemas nos hemos encontrado con muchísimos otros, como aquí te puedo mencionar muy rápidamente el tema del agua, que es una calamidad lo que se vive en Panamá Este con el agua. No hay agua. Están dependiendo solamente de lo que les pueda llevar un carro cisterna, de que los galones o los garrafones que tienen se los llenen, y si no se los llenan tienen que salir a comprar agua, dinero que tampoco se tiene por el costo de la vida y por el desempleo tan alto que existe en Panamá. Yo creo que nunca hemos llegado a estos números en el que estamos ahora mismo, y el que tiene un tipo de ingreso es un ingreso informal, es decir, que a veces lo tiene y a veces no lo tiene, y depende mucho de esas ventas informales que se hagan para poder llevar un sustento. Yo me he encontrado con hogares en donde viven 10 personas, 10, y ni siquiera uno de esas personas que viven en ese hogar tienen un empleo formal. La mayoría no trabaja, y si trabajan tienen una, como decimos, alguna rebusca o algún camarón que se ganan, y esa es nuestra realidad, lo que estamos viviendo. Por eso que nosotros hemos tomado con mucha seriedad las propuestas que hemos planteado, y hemos también trabajado muy de cerca con el candidato presidencial José Raúl Mulino, que tiene dentro de su plan de gobierno un informe muy importante en todos los aspectos que yo te he mencionado, pero sobre todo el plan del agua, el plan de la educación y el plan de vivienda. Yo como dirigente deportiva y como deportista me he ocupado dentro de ese plan de gobierno del área específicamente del deporte y la recreación y la movilidad. Y en función de eso estamos trabajando con miras a que realmente esto sea una realidad, no se quede solamente en papel, sino se ejecute. Nosotros ya hemos demostrado nuestra capacidad de trabajo en estos años, a pesar de ser diputados de oposición. Tenemos un puente que está en 80% de avance, es el puente sobre el río Bayano, el puente de Coquira, que va a ser realmente una diferencia abismal en cuanto al desarrollo turístico, comercial, industrial, agroindustrial, pesquero, de productos lácteos y de tantas otras cosas con el este y con todas las comunidades que están en la ribera del Bayano. Además de eso, en materia deportiva, estamos ya por terminar el único estadio que va a tener la provincia este, que deportivamente el este es una provincia con especificaciones FIFA. Va a ser el único que va a tener especificaciones FIFA dentro de la provincia de Panamá, porque se va a sobrepasar el Rommel Fernández en cuanto a calidad y en cuanto a permisología y en cuanto a certificaciones de CONCACAF y de FIFA. Y en ese estadio yo tengo mucha fe que va también a desarrollar mucho comercialmente el centro de Chepo, en donde ese estadio se encuentra. Anirene, vi que hace unos días estuvieron una feria de salud muy exitosa, por cierto, en la que participó el candidato presidencial José Raúl Mulino y la ex primera dama Marta Linares de Martinelli. Sí, mira, es muy importante eso que tú acabas de mencionar, porque es un tema que se me pasó y que está dentro de los pilares de la propuesta mía junto con el diputado Hernán Delgado. El tema salud. Es tan triste lo que estamos pasando, que las personas tienen que recurrir a este tipo de actividades que nosotros le llevamos con mucho cariño, gratuitamente. En esa feria se trataron especialistas de oftalmología, ginecología, medicina general, odontología,
cardiología, temas de neurología, motivación motora de niños, lectura comprensiva, capacidad motriz, tantos temas que se trataron que esa feria no nos dimos abasto. Se atendieron más de 1,000 personas, 1,000 cupos, en lo que se le dio lentes gratuitos, medicina gratuitos, exámenes de laboratorio gratuitos. Y esta es una demostración como de que cuando uno se une, las cosas se pueden hacer. Nosotros, sin ser gobierno, estamos llevándole esa solución de salud a estas personas que, a pesar de tener seguro y aunque no lo tengan, acuden a un hospital que no tiene cupo o no tiene las medicinas o no lo pueden atender. Ahí hace poco tuve algunos casos en el que la persona estaba muy enferma, simplemente llegó al hospital, no había cupo para recibirlo y tuvo que regresarse a sí mismo por donde llegó, se regresó. Entonces son situaciones, Guillermo, que este país en cuanto a salud está muy mal. En cuanto a infraestructura, ni se diga. Nosotros todavía tenemos los cráteres en ese tramo que sale de Cañita y llega a Agua Fría. Nosotros nos hemos comprometido con José Raúl Mulino que esa carretera se va a hacer y eso se va a comenzar a gestionar en los primeros 100 días de gobierno. Nos hemos comprometido a hacer los estudios para que el metro llegue a Chepo. Nos hemos comprometido para que la planta potabilizadora que va a salir con la fuente hídrica que tiene el lago Bayano sea una realidad en el circuito 81, específicamente el agua de todas estas comunidades de Tanara, Naranjal, San Juan de Dios, Unión de Azuero, Villa Yasmín, Villa China, Villa Monte, Ebenezer, Espavé, Tierra Prometida y todas esas comunidades que están sin agua. Y ni se diga las que están sin agua en Tortí, en Pigandí, en La 8, en Cañaza, que ha sido Hernán Delgado el único que les ha dado la posibilidad de tener un cisterna y distribuirles agua, porque si no tuvieran como el gorgojo. Además de eso, el tema, Guillermo, de la educación es un tema que ni siquiera esa estrella, yo no sé dónde dejaron esa estrella, porque a mí me da mucha vergüenza ver cómo tienen los centros educativos hoy día de un circuito que está dentro de la provincia de Panamá. Y aunque estuviese en otra provincia, es igual de importante. Pero hago énfasis en esto porque ella solamente está a 45 minutos de Chepo y ahí me manda imágenes los padres de familia que la escuela José Gabriel Duque no tiene suficientes sillas para los niños de kinder, que la escuela IPT México Panamá no tienen abanico. Es decir, yo me puedo quedar aquí todo el programa relatándote las calamidades que pasan en esta situación y es muy triste. Entonces, vuelvo y te repito, hemos hecho una mancuerna muy fuerte, muy consolidada, de mucho compromiso con José Raúl Mulino, quien estoy segura que va a tomar, ya fue a Chepo, su esposa, la primera dama, ex primera dama Marta Linares Martinelli, la doctora Ivonne Matute Martinelli, fueron también el médico, liderado por el médico Ricardo Torres, sí, y otros tantos médicos, la doctora Cortés, ginecóloga, y otros que vinieron y se dieron cuenta de las necesidades que hay. Nos están pidiendo otra feria. Ojalá podamos tener la oportunidad de llevar otra feria a Turtí y así como esa comunidad de tantas otras que tienen necesidad. Bueno, y te repito, vamos a convertir a Taboga en el nuevo Santorini. Tenemos un plan de pintar todas las casas de blanco. Tenemos un plan que se cree un nuevo pueblito dentro del el corregimiento de Taboga para que las personas vean la historia y la cultura que encierra Taboga, que no solamente son las hermosas playas, sino la cultura, evidentemente el tema del agua. Tenemos un candidato extraordinario que va a ser el próximo alcalde de Taboga, que es el señor Ramón Ramos. Y tenemos además otras autoridades que estoy segura que van a desempeñar el trabajo de una manera extraordinaria, porque son personas que quieren hacer el trabajo y que lo han demostrado,
que son taboganos, que viven allí y que además ya han sido autoridades y han hecho un trabajo extraordinario. Así que el reto es muy grande, Guillermo, muy grande. Aquí yo creo que el trabajo sobra, hay que tener muchas ganas de trabajar y en este caminar que hemos tenido en el mes y medio que va de campaña política, nos hemos dado cuenta de que las personas entienden cuando un candidato tiene la voluntad de hacer el trabajo y no llega y se aparece y desaparece cada 5 años solamente con fines electoreros. Entonces, en función de eso estamos. Hoy vamos a estar nuevamente en Chepo, cabecera, caminando, presentando nuestras propuestas, conversando con las personas, acto que el diputado Hernán Delgado y mi persona disfrutamos mucho porque la acogida que estamos teniendo es extraordinaria. Yo me siento muy agradecida con todas esas casas en Chepo que a pesar de ser las 9 de la noche nos abren la puerta de su hogar para que nos sentemos en su sala, en su comedor y conversemos con ellos de todas estas actividades y de todo nuestro plan de trabajo que te he estado yo tratando de relatar aquí en el programa. Ana Irene, ¿tienen actividades ahora que estamos frente a la Semana Santa durante estos días? Por supuesto que sí. Primero quiero mandarle saludos a Juan Carlos Valdés, copartidario, que siempre está en sintonía, un gran empresario profesional que estoy segura que va a ser un pilar fundamental para el desarrollo del plan de gobierno que tiene José Raúl Mulino. Sí, definitivamente en Semana Santa, bueno, yo soy muy católica, cuidamos mucho el jueves y Viernes Santo. Creo que esos días nos vamos a quedar un poco quietos en la actividad del caminar. Sin embargo, el sábado de Gloria tenemos una posible actividad en Otoque Occidente. Nos han invitado a algunas matanzas y otras caravanas acá en el área de Chepo, pero definitivamente vamos a estar por el circuito, ¿no? Tenemos también muy pronto otra visita muy importante de el candidato presidencial nuevamente a Chepo. Eh, Estamos trabajando en función de eso. Nos sentimos muy complacidos con ese tema. Tenemos además dentro de la labor legislativa, que a pesar de estar en campaña no se ha detenido, el día 30 tenemos la consulta ciudadana en Tanara para la creación del nuevo corregimiento de Tanara. Esa consulta ciudadana se va a hacer en el Colegio IPT México-Panamá. En conformidad a eso, tenemos prontamente la discusión en segundo debate de algunos proyectos de ley ya presentados que estamos esperando que nos agenden en el orden del día del pleno. Nosotros no hemos dejado de elaborar, de estar en la labor legislativa a pesar de estar caminando. El diputado Hernán Delgado tiene un 99% de asistencia al pleno, aquellos que nos escuchan, no se ha desaparecido, y un alto porcentaje de asistencia a las comisiones de trabajo. Entonces, yo creo que es importante la manera en que ustedes ven esta mancuerna. Si yo tengo que estar en el circuito atendiendo necesidades que muchas veces los que nos escuchan nos dicen, sí, pero eso no es una labor del diputado, señores, no es una labor del diputado, pero si no lo hacen las otras autoridades, yo no voy a dejar a Guillermo Ruiz esperando por una respuesta cuando el representante o el alcalde no lo atiende. Entonces a nosotros nos toca atender. Este es un circuito de personas en áreas rurales de difícil acceso. Muchas de ellas no han tenido la oportunidad de educarse y muchas de esas no conocen cómo son los trámites y para eso está la mano amiga para apoyarlo y lo vamos a seguir haciendo. Porque esto no se trata de uno encajarse en un salón refrigerado. No, esto se trata de darle respuesta. Ahí estuvo un expresidente de Uruguay que yo siempre menciono y dice, yo he llegado a una edad que prefiero dejar de ser parlamentario porque el parlamentario significa estar y hablar con la gente. ¿Qué significa eso? No sentarse, no. Yo para poder elaborar una necesidad legislativa tengo que estar con la gente y saber si esa necesidad existe o no existe. Entonces, en función de eso, nosotros hemos trabajado. Yo creo que ha sido un aprendizaje estos 4 años y pico, casi 5 que cumplimos el 1 de julio del 2024 de estar en esto.
Tuvimos la pandemia todos, que fue un golpe muy fuerte, pero nos hemos recuperado y yo creo que Panamá tiene muchísimo futuro y sobre todo con personas que quieran compenetrarse a este trabajo que va a ser muy fuerte, Guillermo, porque el país está en una situación tétrica. Yo cada vez que camino y veo una persona, llega ese niño del colegio y tiene que ver si es que va a comer o no va a comer en un país como Panamá. Un niño que todavía al sol de hoy, 21 de marzo, no han entrado a la escuela porque no tienen cómo comprar la mochila, los zapatos y el uniforme. Eso lo estamos viviendo. La deserción escolar que estamos viviendo. Y ni siquiera he pasado a mencionar el tema de seguridad. La cantidad de droga, cómo ha aumentado la cantidad de droga que pasa por Panamá. Es decir, me puedo quedar aquí hablándote y hablándote y hablándote de tantas cosas que se van a necesitar hacer que no nos va a alcanzar el tiempo para los proyectos que tenemos, pero tenlo por seguro que la voluntad de trabajar está y vamos a seguir adelante con este proyecto. Ana Irene, yo en lo que estaba pensando también era que aquí en Panamá el crecimiento en el oeste ya va a llegar a un punto donde no se va a dar y tu circuito, el 8.1, es el circuito que más va a crecer en los próximos 10, 15 años, por lo cual ya no se le debe ver como un área absolutamente rural, por lo tanto debe tener buenas autoridades. El trabajo que ustedes han hecho desde la oposición ya se está notando. Además, tienes una ventaja y es que ya la tendencia en las encuestas se está viendo en la calle, contrario a lo que pues los judicializadores, que no sé si esa palabra existe, pero voy a usarla, pretendían. Eh, Te lo digo porque veo las fotos del evento con el candidato presidencial José Raúl Mulino, que hubo en Chepo. Eso estaba lleno y ahora que vuelva me imagino que volverá a estar lleno. Y así que estamos hablando de que pues todo va como viento en popa y de una vez por todas aquí se tiene que entender, los gobiernos tienen que entender que Chepo y todo el circuito 8.1 hay que prepararlo. Yo te contaba que TESA tiene un proyecto de construcción de una subestación a todo meter, no solamente para Chepo, sino incluso para Darién, desde Chepo, precisamente porque ellos han visto la posibilidad de crecimiento. Y la otra cosa es que Chepo y Panamá tienen un tema, y es que están muy cerca, pero muy cerca del centro de la ciudad. Cuando tú vas a Chepo te debe tomar como 1 hora 15 minutos como mucho. Eh, en cambio, es más o menos la misma distancia que hay de Panamá a Capira. O sea, no estamos hablando de algo completamente rural e inhóspito. Lo que pasa es que nuestros gobernantes no han tomado en cuenta a los panameños que viven en el este de una vez por todas. Ana Irene. Definitivamente, Guillermo, el crecimiento, no lo dudes, viene hacia el este. El oeste está ya muy, digamos, poblado y se ha convertido en el satélite o en el lugar en donde viven las personas, como tú bien lo sabes, que trabajan en la ciudad. Se vuelve desde las 4 de la mañana, para ser optimista, porque en realidad desde las 3 de la mañana comienzan a migrar de Arraiján y de Chorrera para trabajar en la ciudad de Panamá. ¿Qué pasa? Si usted hace un análisis de dónde está el recurso hídrico de la provincia de Panamá, el recurso hídrico se encuentra en el lago Bayano, es decir, que nosotros tenemos en el este, no solamente estamos a 45 minutos de la ciudad de Panamá, no solamente eso, sino que además en el este tenemos el recurso hídrico para poder desarrollar todos estos proyectos de vivienda y el reto que tenemos allí, fundamental en mi criterio, es la generación de empleo. Nosotros no podemos seguir permitiendo que solamente el empleo esté en la ciudad de Panamá. Nosotros tenemos que generar plazas de empleo en el este. Tenemos que generar plazas de empleo para que las personas tengan trabajos dignos allá.
y por qué no pensar en generar plazas de empleo en todos los lugares de difícil acceso para que esas personas, además de vivir allá, tengan la posibilidad de también trabajar allá. Y te pongo un ejemplo, el tema de la luz. Ana Irene Delgado gestionó la colocación de la luz esta semana, que tenía 10 años en espera, ya tiene luz la comunidad de Loma Naranjo, Canchigua, Calobre. ¿Qué hace falta Calobre abajo? Sí, ya metimos el proyecto para que se extiendan de 25 a 30 postes hasta Calobre abajo y que haya iluminación y luz. Lo mismo estamos haciendo con San Lorenzo en Tortí. Lo mismo vamos a hacer con las barriadas hoy día, créalo o no, que no tienen esa capacidad. Yo hablo mucho con el director de la OR, Leonardo Alessandría, que a su vez ejecuta estos proyectos con ENSA y con AES Panamá. Y él me dice, a pesar de tener un gran presupuesto, puede ver cómo lo gestionas con el presupuesto que tiene que colocar AES Panamá a él en la arca del gobierno. Entonces, no es fácil porque hay que trabajar con una burocracia que a mí me gustaría que no existiera, porque esa burocracia lo que hace es retrasar. Imagínate tú la mora que había en esta luz de 10 años y la mora que tenemos con la luz de San José de Tortí y de San José de Loma Bonita. Sin embargo, me complace saber que esta semana vieron la luz y usted viera la emoción con esos postes de luz en Canchigua y en Calobre cuando se conectaron. Usted se imagina toda una vida unas personas que no pueden tener una nevera ni guardar un producto porque se les daña y tienen que ver cómo compran un panel solar. Hoy día con luz totalmente la vida les cambia. Es un cambio de 180 grados para la vida de esas personas. Entonces, en función de eso, nosotros hemos elaborado el plan de trabajo. También incluimos a las personas con discapacidad, muy importante. Tenemos un programa muy lindo para esas personas que se incluyan. El tema de la cultura, que ya hemos tenido tradición en ello. Los Delgado hemos tenido la Fundación La Providencia, mediante la cual se hacen actividades de folclore y culturales para la niñez y la juventud de Chepo, Chimán, Balboa y Taboga. Vamos a retomarlo, me lo piden las madres en la casa. Una madre en estos días en la Olimpia se acordaba con mucho cariño de la profesora Irene Delgado, que fue la que llevó a su hija hoy día a estudiar artes plásticas. ¿Por qué? Porque inició en Fundación La Providencia. Y ese es un relato muy lindo que yo te comparto. Además de eso, en el tema del deporte, tenemos un plan de trabajo que incluye un polideportivo en Chepo que tenga piscina, que tenga cancha de entrenamiento y que los niños puedan tener un lugar en donde recrearse. En cuanto a la industria, vamos a llevar una terminal de transporte a Chepo para que tengamos de verdad un centro comercial en donde las personas, así tipo un Albrook Mall, lo que está acá, bueno, un Albrook Mall en el este. Todo eso lo tenemos, que no tenga que estar venirse al de Tocumen o al de Pacora o el de Mañanita o el de, no, que lo tengan en Chepo, que tiene tanto desarrollo para toda esa zona de Cañita, del Llano, de Mañanita y de tantos otros. Y me puedo quedar todo el día hablándote de lo que tenemos. Tenemos un plan también para las mascotas. Hay tantas mascotas, perritos, gatitos, en Chepo tirados que no tienen dónde tenerse porque no existe presupuesto, a pesar de que hay un esfuerzo de una persona que está vinculada allí al municipio, que trata de hacer lo que puede, pero no es suficiente. Entonces, hemos creado eso dentro del plan de trabajo o la propuesta, mejor dicho, que tenemos y hemos presentado. Entonces, el trabajo es grande, Guillermo, pero tenemos las ganas, tenemos la experiencia de llevarlo a cabo y estoy segura y convencida que vamos a trabajar en gobierno, Dios primero, con el partido realizando metas en la casilla 7. Aquellos que nos están escuchando, estamos pidiendo el voto plancha para la casilla 7, para el presidente José Raúl Mulino y en nuestro caso para la diputación, y así poder llevar a cabo estos planes que yo te he mencionado. Ana Irene, sé que tienes que irte a temas de campaña. Te mando un gran abrazo. Si te parece, nos hablamos no el próximo jueves, porque nosotros acá también guardamos guardamos del día en Radio Ancon el jueves. Creemos que es un día pues para reflexionar. Así que te hablo el próximo jueves, ya el final de la campaña, ¿te parece?
rumbo al final. Dios primero, el próximo jueves 4 de abril, a un mes de las elecciones, aquí estaré en Radio Ancon con ustedes, con mucho gusto. Yo sé, ese es el día, no, el día siguiente. El día siguiente digo aquí por quién voy a votar, lo voy a decir al aire. Así que, para que sepas, Ana Irene. Lo vas a decir al aire. Un mes antes, como siempre. Ponerlo ya en agenda. Nos vemos el próximo 4 de abril. Dale, Ana Irene. 4 Delgado. de abril, si Dios quiere. Ana Irene Delgado, candidata del circuito 8-1. Pensando raro. 8-1 por el partido RM número 7 en la papeleta. Te mando un gran abrazo, cuídate mucho y mucha suerte en el recorrido. Hasta luego. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos en la mañana en Compo Radio.